Bueno, qué gusto verlo, Eduardo, también. Sí, estamos disfrutando aquí del verano. Otros no Mira, disfrutan del verano, pero aquí yo disfruto. Porque hace muy bueno, no tengo que pagar calefacción, así que, así que me viene estupendamente. Además, ahora estoy trabajando con arcilla, limpiando arcilla, así que eso se puede hacer ahora al aire libre. Ayer estuve buscando en una montaña aquí cerca arcillas, pero no de buena calidad. Nos lo dijo un ceramista, pero me parece que no es buena calidad. Así mm, que estoy todavía un poco manchado de barro y de agua del taller. Tengo los pantalones todos manchados, pero bueno, en internet no se ve. no, pero qué bonito, Eduardo, esa introducción, porque es como entrarnos allá a tu mundo. Sí, claro, porque en las preguntas esas que dices que qué tiene que ver, y bueno, pues tiene que ver mucho, porque si te metes en el mundillo este de los materiales, empiezas a encontrar una beta de inspiración, que es la interesante. Así Correcto. que tiene mucho que ver. Bueno, entonces déjame presentar esta reunión para darle cierta introducción y largamos con las preguntas. Así que borrón y cuenta nueva, ¿no? No, sí, sí, ahí vemos, dejamos esto que acabas de decir perfecto. Pero no, yo lo que no sé quién va a ver esta entrevista realmente, pero quería comentar primero que estamos acá, el Dario de Santiago, el Dani en Berlín, que nos va a ayudar en los aspectos técnicos, y presentarte a ti, Eduardo, que, que estás ahora en el Parque Atiliano, entiendo, en Atiliano en Bueno, realidad. vivo en Atiliano, pero suelo ubicarme mentalmente en Punta de Vacas. Ah, muy bien. Pero en este momento Mentalmente. estás vecino ahí estás viviendo en Atiliano. Y la entrevista también tiene que ver por ser el maestro de la disciplina material. De hecho, nosotros en los últimos años, cada vez que se realiza la disciplina material, se comienza con un video de tu proceso en el laboratorio que me parece era Segovia. Sí, cierto. Segovia. Entonces, Bernardo, ¿ah? Eduardo, Bernardo, ¿no? Correcto. Bernardo, ese Sí, es bueno, Bernardos. 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 Entonces, un video que todos conocemos y se utiliza mucho. También recordar que has trabajado mucho sobre los antecedentes de la disciplina material y has viajado a distintos lugares en trabajos de campo, además de tus estudios. Incluso hemos hecho algunos viajes juntos. Yo te fui a ver a ti a Estambul alguna vez. Fuimos a Jonia juntos también. Viajamos por India, pero tú has vivido en Egipto, en distintos lugares del mundo y has recorrido la ruta de la seda, también llevando el mensaje, pero también investigando las raíces de la disciplina material en China, en Mesopotamia, en Persia. Creo que has viajado a Irán también, es decir, eh, te has dedicado mucho de tu tiempo a esto de descubrir las raíces eh, de la disciplina nuestra de la materia. También mencionar que te has especializado mucho en los oficios del fuego, en los oficios, y de ahí te has abierto a distintos tipos de materia, de cerámica, de hornos, de vidrio. Y después, en donde fuiste como extrayendo de la cultura en que paseabas oficios distintos, porque te he visto dibujar, te he visto hacer caligrafía, bueno, montones de cosas. Así que el Dani nos va. ¿Qué tienes ahí, Dani? Mira, estos son algunos de tus producciones, ¿no es cierto, Eduardo? Que me gusta mucho verlos y estudiarlos. Ah, sí, sí. Antecedentes de la disciplina material en India, eso es un libro tuyo. Antecedentes de la disciplina material en Mesopotamia Ujú. y comentarios sobre la disciplina material Material. en general. Y después ahí en un grupo de estudios estamos justamente estudiando este libro que es hermosísimo con pinturas. Todos tienen muchos Ah, ese dibujos, no ni lo conozco. la mística de los oficios y es en la misma tradición Ah,
de los otros libros, siempre Wow. con dibujos, con manuscritos. Este es además con traducción inglesa. Así No, este libro no lo tengo. Vaya. bueno, lo recibimos ahora, hace unos días. Mira. Bueno, Eduardo, entonces era para introducir más o menos, y nos falta mucho también sobre los documentales que ha hecho sobre todo esto y otros. Así que tengo un largo etcétera para presentar. Pero la entrevista esta tenía este interés que yo te comenté de reflexionar a raíz de una producción que estoy haciendo y quería ver tu ayuda sobre reflexionar sobre el tema de la disciplina material sin laboratorio y con laboratorio también. Entonces, vamos a las preguntas. Y la primera era esta. ¿Por qué crees que Silo eliminó el laboratorio físico de la disciplina material? Bueno, creo que él lo explicó. Explicó que por un tema llamémosle de seguridad. En primer lugar, porque es un oficio, como llamaba a veces, un trabajo bastante peligroso, porque se trabaja con ácidos, se trabaja con sustancias que hay que tener cuidado. Entonces, cuando se tiene mucho cuidado y se está bastante, digamos, supervisado, es posible, pero pensando en números grandes de personas donde no tienes una supervisión, puede haber accidentes por falta de conocimiento, por falta de precaución. Entonces, por más que se diga que los vapores son tóxicos, algunos mortales, los fuegos son peligrosos, hay que tener cuidado porque son mucha temperatura, aunque se diga todo este tipo de cosas, de todos modos, sabemos por experiencia que el trabajo de taller suele haber accidentes, incluso teniendo precauciones. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también significaba introducir en nuestros ámbitos, como los parques, que son lugares públicos, es un lugar privado, pero es un lugar público, significa introducir un tipo de factor de inestabilidad, de inseguridad para otra gente. No solamente está la gente que hace la disciplina material, sino también para el tema normativas que hay en los países, en donde hay mucha sensibilidad con todo lo que no está controlado y donde es, llamémosle sospechoso porque no entra de los cauces, digamos, oficiales. Entonces, creo que él por precaución, por protección de la gente y del ámbito, eliminó el aspecto, digamos, material, físico de taller. Pero no eliminó, por ejemplo, los talleres. Los talleres siguen estando en los parques, incluso él, después de la disciplina material, a mí me comentó, por ejemplo, que una vez realizado el proceso, en realidad ya no es necesario el laboratorio. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho el proceso. Entonces no se trata de seguir haciendo, repitiendo ese tipo de trabajos. Entonces él me recomendó desarmarlo digamos, eliminar el laboratorio, pero me recomendó también que es muy interesante mantener el taller para mantener los oficios, es decir, trabajos de manualidades, trabajos con elementos materiales, trabajo de cerámica, trabajos de metales, trabajos de fuegos, de hornos, de otro tipo de trabajos que están afectados también en el medio. Es decir, por ejemplo, nadie tiene sospechas o tiene de un ceramista o de un herrero o de un grabador, un metalúrgico. Son cosas... Un soplador de vidrio, claro. O un soplador de vidrio. De hecho, hay lugares famosos como Murano y eso, y no... O sea, claro, tienen que tener sus precauciones, como todo, ¿sabes? Como cuando vas conduciendo en carretera, tienes que tener también precaución, porque es peligroso. Así que el oficio, digamos, el taller, sí dijo él que era interesante para los que les gusta y sobre todo la gente que está en la disciplina material. Y lo dijo de un modo a posteriori, es decir, después de la disciplina, mientras que en realidad los oficios son preparatorios, es decir, preparatorios y crean una atmósfera y una educación interna que es muy importante para hacer los trabajos de disciplina. Así que creo que por esos motivos. Claro, gracias Eduardo. Y dime una cosa,
Y sacando estos materiales físicos, ¿tú crees que es posible la disciplina material sin el laboratorio? Sí, claramente sí. A Y ver. además hay ejemplos en la historia que se ha utilizado eso en distintas culturas. Eh, lo que pasa que, por ejemplo, nosotros hemos seguido una tradición de la época medieval que se toma, muchos de los elementos que se toman vienen de la época, digamos, musulmana en Europa, árabe, y, y, sin embargo, por ejemplo, en China Ujú. también hubo desarrollo de la disciplina material con su laboratorio, pero a partir de principios del segundo milenio, más o menos, alrededor del siglo octavo, noveno, y posterior, se empezó a pasar de una alquimia externa eh, a una alquimia interna, porque resulta que ellos vieron los registros que tenían internamente haciendo la disciplina y observaron que eran fenómenos internos. Eh, en el libro del secreto de la flor de oro, observa, por ejemplo, que describe un proceso energético, es decir, un proceso interno, pero resulta que utilizan el lenguaje, es de la disciplina material. Es decir, que hay una especie de inercia de uso en el trabajo interno, lo que llaman la alquimia interna, hay una inercia de las palabras, el lenguaje de la alquimia externa. Y siguen hablando, por ejemplo, de los campos de cinabrio y los ubican en una parte del cuerpo. Entonces, es decir, que hay un traslado, una inercia del lenguaje de la disciplina material, digámosle externa, de laboratorio, a una disciplina material de tipo interno, que es más de tipo, digamos, ya empiezan a hablar de registros energéticos, registros corporales, y hablar del tema de la circulación de la luz, de la creación del germen interno o El del embrión. el embrión y también de la apertura de la flor de oro, que son alegorías que tienen que ver con la apertura del centro luminoso, que lo puedes encontrar en el occidente en la alegoría de la corona. La corona o la flor de oro son registros kinestésicos del interior de la cabeza de una evanescencia, de un proceso de en términos fisiológicos, sería Dale. una producción de sustancias químicas, neurotransmisores, que aumentan la conectividad cerebral y empiezan a establecerse mayor cantidad de relaciones. Entonces, si haces una relación de 2 y 2, 3, empieza a aumentar las relaciones. Pero si empieza a aumentar las relaciones 10, 20, 40, 50, 10.000, se produce un fenómeno de aceleración de imágenes porque justamente se están produciendo estos fenómenos de sustancias que están generando una mayor complejidad en el pensamiento. No sé si me explico. Eh, es decir, que el trabajo con las imágenes con carga afectiva produce un tipo de sustancias en el cuerpo. No es que las sustancias en el cuerpo produzcan, que también existe eso. El caso, por ejemplo, de la droga, lo que haces es meter las sustancias que producen un tipo de imágenes, Imágenes. pero claro, no tienes el control porque el punto de entrada es un punto externo con el cual tú no tienes control. Mientras que en el trabajo con las imágenes, tú puedes llegar a tener un control del proceso que estás haciendo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, bueno, para decirte que eso funciona más o menos así. Sí. Oye, y en este registro de ¿cómo llamarlo? De la coronilla de la cabeza, el registro de la energía en la cabeza, que me parece que en la disciplina energética lo llaman la coronilla. Eh, Tú dices que cuando la energía llega a esos niveles, se acelera todo el sistema de imagen. Claro, porque resulta que hay un fenómeno de, como si dijéramos, empieza a producirse una
tal vez esto es hipotético, pero se menciona en algunos textos, se empieza a producir una descalcificación de la pineal. Entonces, eso, y la pineal está relacionada con la luz, está conectada con el nervio óptico. Entonces, las traducciones de impulsos de esta parte de la cabeza están muy relacionadas con los centros ópticos. Entonces, las traducciones de impulsos tienen mucho que ver con la imagen, con la luz. Entonces, esa glándula controla los ciclos de la luz, de despierto, al sueño, al levantarse. Los ciclos de luz le afectan. Entonces, eso tiende a calcificarse con la edad. Después de la adolescencia empieza a calcificarse. Y entonces, como si lo tapara, sigue funcionando, pero resulta que si se descalcifica por algún tipo de proceso que tú estás haciendo, empiezan a producirse fenómenos de luz muy curiosos. Entonces, claro, se traducen de acuerdo al paisaje de formación de la persona que lo está experimentando. Y es O sea, se traducen las imágenes. Exactamente. En su paisaje cultural. Claro. Descartes hablaba de que esa pineal era el asentamiento del alma, por llamarlo de algún modo. Hay otros personajes que también lo mencionan y bueno, parece ser que hablando ya de registros, creo que en algún lugar, tengo por ahí escrito, que creo que en el trabajo ese que ha mencionado de la mística de los oficios, Dani, aparece escrito que en algún momento, haciendo estos procesos, se produce un proceso metabólico, Sí, un proceso metabólico que comienza y empieza a desarrollarse y a producir otro tipo de relaciones, otro tipo de comprensiones. Porque las comprensiones tienen que ver con un pensamiento relacional, un nuevo sistema de relaciones que no es causalista, que no es lineal, sino que de pronto empiezas a tener comprensiones simultáneas, a relacionar muchas cosas, y de hecho se nos recomendaba en la disciplina anotar las ocurrencias, nuevas relaciones, los sueños, en fin, para llevar un tipo de notas donde se van teniendo indicadores de este proceso interno. Y con eso lo puedes ir siguiendo. Así que el caso este de la coronilla, el caso incluso, por ejemplo, los curas, observa que algunos, antiguamente, no sé si ahora mismo lo harán, tenían aquí una torsura en la parte de arriba de la cabeza, Sí. una coronilla. Es un recuerdo de ese tipo de fenómeno. De registro. Claro, y a veces Claro. pienso que la equipada de los judíos tiene un poco el mismo significado. Exactamente, como las coronas, ese tipo son alegorías. Bueno, pero dime una cosa, Eduardo, porque estamos hablando de acá de un tipo de trabajo energético, pero nosotros trabajamos con la materia. ¿Ah? ¿Cómo hace trabajando con la materia? ¿Cómo se produce este proceso interno desde la materia a todo el fenómeno de la representación? ¿Cómo lo ves eso? Del mismo modo, porque A ver. resulta que cuando tú ves, por ejemplo, un balón en el laboratorio, sea que lo veas real, llamémosle Mm, real, digamos, sí, un objeto en una habitación, tú tienes un objeto esférico, sea que tú lo ves o sea que tú lo imaginas, siguen siendo imágenes. Tanto si tú ves a una persona eh, como si tú la recuerdas, sigue siendo una representación, sigue siendo una imagen. Y esa imagen tiene carga energética, tiene una carga afectiva, según la ujú, hayas cargado. Entonces, las imágenes actúan del mismo modo que las percepciones. Es decir, toda percepción es una imagen, toda representación es una imagen. Es decir, la imagen es lo común, el modo en el que la conciencia se manifiesta. Es decir, que trabajando con imágenes, siempre que tengan carga afectiva,
que es lo que se menciona de que uno tiene que resonar con la materia, es decir, uno tiene que conectar con la materia. ¿Y qué es conectar con la materia? Que la materia tenga carga afectiva. Si no tiene carga afectiva, no funciona. Es un fenómeno externo. Ajá, ajá. Entonces, la clave es esa. La clave es que las imágenes, es decir, cuando alguien imagina una esfera transparente y luminosa, eh, que baja y desciende hasta ti como representación, te ayuda un poco pero no produce fenómenos extraordinarios. Ahora bien, si tú esa imagen visual se convierte en fenestésica y poco a poco, mediante el trabajo, la vas cargando afectivamente y la evocas y haces pedidos y la cargas entonces esa imagen empieza a tener otras características, es decir, empieza a tener una carga afectiva, una carga energética superior. Y va aumentando y va aumentando. Y si la carga llega un momento en que empieza a producir fenómenos muy extraordinarios. Entonces, el tema de trabajo con las imágenes, sea en laboratorio o sea sin laboratorio, no afecta en el sentido de que puedes hacerlo si sabes qué tipo de secuencia tienes que llegar, qué tipo de relato puede funcionar. Un ejemplo, por ejemplo, en una cultura conocida por nosotros como es la cristiana, lo tienes en el Credo de Nicea. El Credo de Nicea es un relato, para nosotros sería un relato alquímico, porque resulta que tiene las tres fases: el nacimiento y vida del Cristo, la muerte y oscuridad de su pasión, y el renacimiento o resurrección y su vida a los cielos. Tiene las tres fases. Entonces, cuando el creyente significa que cree, es decir, que tiene fe, que tiene carga afectiva. Tiene carga afectiva sobre eso. Porque si no tiene fe y no tiene carga afectiva, no funciona. O sea, no es simplemente decir un verso, no, Señor mío, que creo en Dios y que nació de Santa María Virgen. Tal. Entonces, todas esas imágenes, todas esas palabras tienen carga afectiva. Entonces, uno se identifica con el personaje. En el vientre de la madre, algo así, sí. Claro, entonces uno se identifica y va pasando por los estados que tiene el Cristo en su pasión, su dolor, su sufrimiento y luego su muerte. Llega a morir. Él es supuestamente el Hijo de Dios y tiene que morir para redimirnos, según dice la tradición. Entonces muere y resucita al tercer día. Entonces está bajo tierra durante un tiempo, baja a los infiernos, baja al subterráneo y desde ahí renace. Son mitos que ya existían en la Mesopotamia. En el mito de Inanna aparece el mismo relato, la misma historia. Y en distintas culturas tú puedes ver que es el mismo fenómeno, que en realidad está basado, según lo entiendo, en el mito agrícola de las plantas. Es decir, y también del propio de la vida. Pero digamos que es un mito, digamos, solar, del ciclo del sol, que nace, muere y renace. En el mundo egipcio era de ese modo. Así que creo que existen formas de trabajo que no son de laboratorio, pero que tienen una fuerte carga afectiva que es capaz de transformar al practicante. Y que tienen los antecedentes en los mitos de la alquimia, digamos. El mito de Inanna es Inanna que va a buscar a su hermana a los infiernos, algo así también, ¿no? Sí, entonces la despojan de todo hasta la muere, pero hay totalmente sin atributo. Exactamente, va perdiendo todo. Entonces, hasta que luego puede renacer porque alguien le da el agua de la vida. Y mediante ese agua de vida, como nosotros, lo mismo que hacemos en el paso noveno, hay un agua energética que es capaz de, alegóricamente, pero también físicamente, produce un fenómeno curioso que ayuda a la representación, ayuda a continuar el relato mítico.
Entonces, es el trabajo sobre los significados, esa transformación de los significados con carga afectiva, tan repetida, que produce fenómenos internos muy interesantes, que sirven para que uno medite y para conectar con inspiraciones o con aspectos profundos de la experiencia. Está bueno. Oye, Eduardo, yo tenía acá anotado que lo estamos conversando, pero de todas maneras, porque en nuestro material, de la disciplina material, dice: esta es una disciplina que trabaja con un sistema mental de fuerte alegorización y asociación. El cuerpo, entre comillas, que va sufriendo un proceso de transformación, es la representación del operador. Así Yo es. quería que tú profundizaras lo que entiendes por eso. Bueno, justamente es lo que estábamos hablando. Ujú. Cuando yo leía antes de hacer la disciplina material, yo no entendía eso. No entendía que el cuerpo era del operador, me hacía un lío, no sabía muy bien ni qué estaba hablando. Entonces, lo que está diciendo es, según lo entiendo, es que tu sistema de imagen, de representación, es el sujeto. Es decir, tú, en tu representación, eres el cuerpo. Ese es el cuerpo de la representación, el que va sufriendo las transformaciones en la medida que se identifica con estas fases del proceso. Ese es el cuerpo de la representación, el cuerpo de uno, es decir, el propio interior tiene unas imágenes y tiene unos significados. Esos son los que se van modificando. Ese es el cuerpo que menciona ahí. El cuerpo de la representación, ese es el cuerpo, El sujeto. el sujeto. Y Eduardo, porque también pasa con este tema de la representación que como te dijera, dependiendo de cómo la ubicas en el espacio de representación, cómo la carga efectivamente, vas moviendo energía al mismo tiempo. Claro, sí. Efectivamente, cuando haces la disciplina, digamos, como aspecto primario, te aparece el tema material, porque es con lo que estás trabajando, digamos, con las imágenes, con las alegorías y con esa carga afectiva. Pero si te das cuenta, podrías observar un fenómeno similar, equivalente de las otras disciplinas. Por ejemplo, la disciplina energética. Tú tienes registros internos que se activan en distintos momentos del proceso de la disciplina. Y también puedes observarlo desde el punto de vista de los actos mentales. También sucede el tema de la atención, el tema de la memoria, el tema de la estructuración de los objetos. Es decir, van saliendo las distintas fases de los distintos pasos, y de hecho hay un material que es muy interesante y convendría profundizar en él, que se llama equivalencias. Esas equivalencias que están descritas de un modo muy sintético, pero admiten mucho intercambio para comprender cómo es que se ha armado todo el proceso de las disciplinas. Porque Desde distintas ópticas. claro, es decir, estás trabajando con el modo en el que puede trabajar el ser humano, la conciencia. Entonces, desde distintos ángulos. Pero si te das cuenta, en todos los casos estás trabajando con imágenes. Sean imágenes cenestésicas, registros internos de la energía, que son imágenes cenestésicas, a veces visuales, pero en general cenestésicas, o de actos mentales, que también son imágenes, lo que pasa es que son más abstractas, es decir, no son imágenes, tal vez, digámosle, tan visuales. Tienen aspectos visuales en el sentido de que tú, por ejemplo, si atiendes, pueden ver los ensueños, por ejemplo. Uh-huh. Pero también, si sigues avanzando, tú te das cuenta que mediante la atención a los sentidos, la atención a lo que percibes, tú percibes que son tus sentidos los que captan el mundo.
sea por el oído, sea por la vista, sea por el olfato, pero que además ese conjunto de señales viene por distintos lados, pero en realidad se estructura, es decir, se mezcla. Entonces, ¿cómo es que se mezcla? Se mezcla porque hay una conciencia, hay un aparato que se encarga de hacer esta mixción entre esos datos. Y si sigues avanzando, te das cuenta, en fin, van de distintos pasos. Aparece la misma. La meditación de la disciplina mental me estás hablando. Claro, pero tú en esos pasos te llevan también en las equivalencias a comprender también la mental y la material y la energética, y así vas comprendiendo cómo son distintos aspectos y llegas a profundizar en todas ellas. Claro, y eso es muy interesante. Ese material es muy útil, pero claro, aparece tan sintético. Es como el libro del mensaje de Silo, aparece tan sintético que hay que meterlo en agua para que se hinche, para que tome amplitud, porque su volumen, claro. Claro, cada palabra, cada cosa está explicando muchas cosas, pero necesitas profundizar en ello. Correcto. Eduardo, te quería preguntar, no sé si me lo permite, sobre el relato alegórico de la disciplina material desde el nacimiento hasta la resurrección. ¿Cómo cambió en ti no sé cómo llamarlo, tu aproximación al tema de la muerte, o tu experiencia sobre la finitud o la trascendencia de toda esta disciplina? Bueno, en primer lugar, yo tenía una expectativa, es decir, una imagen de cómo yo imaginaba que iba a ser, y no funcionó así, no tenía nada. No, o sea, uno imagina que va a ir desarrollando hasta que consigue una sustancia, un oro. O sea, y entonces te das cuenta que empiezas a trabajar con la sustancia y se desarrolla de un modo muy bello, pero luego la tienes que matar. La tienes que destruir. Y a mí eso me rompió todo. O sea, ¿cómo? O sea, todo este trabajo que he hecho, toda esta cosa tan fantástica, y ahora la voy a meter ácido, la voy a meter fuego, la voy a meter no sé cuánto. No queda nada, ceniza, como mi vida. Es decir, se ha desarrollado, entonces claro, te impacta fuertemente, pues diciendo, ¿y ahora cómo sigo? Entonces ahí el tema, pues me acuerdo que lo comentaba en negro, digo, sí, digo, todo el esfuerzo que he hecho y ahora resulta que se me he destruido, me queda un poco de ceniza. ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo sigo procesando si ya me he quedado sin la sustancia? Me he quedado solamente con el esqueleto, el muerto. Me he quedado con nada, con ceniza. Y él se reía bastante. Dice, claro, se te han muerto tus expectativas, se te ha muerto tu vida, se te han muerto tus cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una nueva vida, porque la anterior se ha muerto. Y ahí me resonaba a esa experiencia que hacíamos hace tiempo, una ceremonia de orden que se llamaba, que era la ceremonia de muerte, en realidad, y decía, quien muere antes de morir no morirá jamás. Y yo me acordaba, o sea que ahora he muerto, o sea que ya no voy a morir, pero ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es posible? Y ahí surge el tema del propósito, un nuevo propósito de vida. Wow. No un propósito mecánico, un núcleo de ensueño que se ha ido fraguando en tu paisaje de formación por la educación, por la familia, por tu cultura, se ha ido formando con aspiraciones mundanas, pero todo eso va a desaparecer en algún momento. Así que ahí surge el tema de un nuevo propósito, un nuevo proyecto. Y ahí es donde viene el agua de vida. Ahí es donde viene un nuevo proyecto trascendental que se mete. Para poder renacer necesitas otra cosa. Necesitas haber creado un nuevo espíritu. Pero resulta que el espíritu que tenías se ha muerto. Entonces necesitas un nuevo espíritu. Necesitas una nueva inserción. Y ahí es donde a mí me impactó fuertemente porque yo reconocí que era como el fracaso de la vida, el fracaso de todo, donde después ya no hay nada salvo que
resulta que te aparece una nueva cosa, un nuevo proyecto, un proyecto trascendental, porque de aquí ya no va, se ha muerto. Entonces, ¿cómo continúa la cosa después de morir? Si estás solamente pensando en el cuerpo y en tu vida, eso no va. Entonces tiene que haber algo que continúa. Y esa continuidad tiene, ahí viene como que viene de otro lado, efectivamente, viene de otro lado. Y entonces te hace renacer. Eso que viene de otro lado son, llamémosle, una fuerza exterior, que viene de otro lado. Existen fuerzas exteriores con las que uno puede contactar. Y esas son las que te ayudan a entrar en otra fase. No sé si me explico, es un poco críptico. No, pero O sea, es muy interesante. uno tiene, digamos, el registro, en principio, de los registros psicológicos de uno mismo, unos límites corporales de traducción de impulsos. Pero existe la posibilidad de tomar contacto con otro tipo de energía exterior, que es justamente la que te ayuda a renacer, la que te ayuda a conectar con otro plano. Porque el otro plano, de algún modo te está esperando, pero necesitas que tú hagas un trabajito de silenciar el plano psicológico para que pueda renacer, pueda entrar en el otro plano. No sé si me explico. Claro, puedas reconocer ese otro plano o tomar contacto con ese otro plano, con esa, Exactamente, y que exactamente. tiene la palabra propósito que tiene que ver con esta dirección Claro, más trascendental. exactamente, Oh, súper exactamente. interesante, Eduardo. Ayer, Oye, por ejemplo, ayer alguien me comentaba un tema que viene al caso. Eh, Había una reunión y la gente comentaba sus proyectos estructurales y entonces el negro pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Ah, pues sí, estamos haciendo esto, estamos desarrollando todo. Muy bien, ¿y después qué vas a hacer? Y después vamos a hacer más, vamos a crecer, vamos a no sé qué. Muy bien, ¿y después qué más? Después vamos a tratar de hacer producciones, vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, ¿y después qué más? Y después me voy a hacer muy mayor, y después me voy a morir. Y después, y ahí, eso pasó allí en Grote, una charla que tenían con el negro, y todos se quedaron así. ¿Después qué? ¿Cómo que después? Sí, ¿después qué? Porque me has estado contando toda tu vida, todos tus proyectos, todas tus cosas, y después qué. Porque si todo eso se acaba ahí, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ahí fue la cosa interesante, que es un poco lo que estábamos hablando ahora mismo. Es decir, claro, si hay proyecto, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué plan tienes para después? ¿Qué proyecto? Entonces, es interesante desde ya empezar a trabajar para proyectar qué quiero uno hacer, a dónde quiere ir. Y eso, de a dónde quiere ir, tiene que ver con el propósito. Quiero conectar con un plano trascendental, con lo sagrado, con no sé qué. ¿Y cómo es eso? Tratar de conectar ya mismo. O sea, no esperes. Es decir, que el proyecto si vas tiene. para allá, pues apura, claro. Claro, pero si resulta que ya puedes conectar con ese plano, ya estás preparando, o sea, ya no tienes psicológicamente el freno de la muerte. No hay un muro. No, hay una trascendencia que está ya operando como propósito trascendental, es decir, estás renaciendo ya en el otro plano, ya lo que haces es dejar la cáscara, por así decir, pero tú ya estás trabajando para el futuro, por así decir. Aunque en ese Ok, plano a lo mejor no hay futuro, pasado o presente, es otra cosa. claro, Así que en ese sentido me impactó bastante el trabajo de la disciplina por ese proceso, esa historia de la muerte y de la resurrección. Y lo conecté con estas alegorías o estas oraciones que hay en distintas culturas donde a fuerza de trabajar esa especie de autotransferencia, porque es una autotransferencia, como la disciplina material, se trata de una autotransferencia, un cambio de una transferencia de energética o de significados. Entonces,
me pareció que era bastante significativo y a mí me produjo bastante impacto. Además, no solamente impacto, me produjo la experiencia de contacto con algo diferente. Y ese contacto con algo diferente, no sabría decir cómo, una especie de luz interior, una especie de tranquilidad, una especie de silencio, se da un poco mezclado, pero fue como tomar contacto con algo distinto. Y entonces, a raíz de ahí, eso me ayuda para tomarlo como referencia para la entrada llamémosle en otro plano. Correcto, y para construir tu ascesis seguramente. Claro, claro. Qué interesante, Eduardo. Eduardo, yo quería aprovechar también tu experiencia para hacerte estas preguntas. La eliminación del laboratorio es propia de la disciplina que hacemos nosotros en nuestra disciplina. ¿Ha ocurrido en otras culturas aparte de la China o que tú sepas solo de la China? Yo sé que ha habido trabajos en India, por ejemplo, también hay una disciplina, digamos, que ha derivado más bien hacia tipos de trabajos internos, tipos energéticos también. ¿Ves? Derivan, digamos, de la cosa material a la cosa energética, porque en realidad lo que se basan son en los registros internos y luego tienen oficios que están relacionados con eso, como de tipos de medicinas naturales, cosas de este tipo, de trabajo con las plantas, trabajo de jardinería, o sea, toda una cantidad de oficios que están relacionados con la cosa material y que son muy inspiradores. Entonces, digamos, lo que ha quedado son ese tipo de oficios que yo sepa que tal vez existe gente haciendo cosas de laboratorio, pero lo que ha quedado son bastante cosas de tipo meditativo, de tipo energético o de tipo oficios que tienen que ver con las medicinas o con ese tipo de oficios. Uh-huh. Y lo otro que quería preguntarte, hablábamos recién del propósito que es parte importante de, ¿cómo decirlo?, de este proceso de las disciplinas, el tomar contacto con un cierto propósito, ¿ah? Que podemos decir si es personal, si no es personal, pero que uno tiene el registro de que es más trascendente que personal, digamos. ¿Qué relación has observado entre el propósito de la alquimia en las culturas que has investigado? Porque las has recorrido varias. Este propósito que tú experimentaste como de más allá, ¿lo reconociste en otras culturas que fuiste investigando? Sí, claramente todos buscan alegóricamente, te lo expresan de un modo, pero estás viendo que te están hablando de lo mismo. En muchas culturas lo que están hablando es de la búsqueda de un elixir, o de la búsqueda de la piedra filosofal, o del oro alquímico, o sea, siempre son estos tipos de alegorías que te expresan la búsqueda de lo que nosotros llamamos lo profundo. El contacto con lo profundo. Entonces, todas estos procesos disciplinarios o autotransferenciales, que se han dado en distintas culturas, con otras formas, todos van buscando el desarrollo interior, el desarrollo del ser humano. Entonces, van buscando, es como si todos hemos tenido en distintas culturas las mismas señales de ese plano trascendental, de ese tipo de experiencias profundas que a veces han surgido de un modo accidental, por alguna droga, por alguna enfermedad, algún accidente, pero se ha producido ese tipo porque había esa posibilidad. O sea, porque tienes, digamos, la capacidad de producir. A veces, por ejemplo, una gran frustración, un gran fracaso, puede ser un shock, puede ser una especie de impacto fuerte que te haga replantearse qué sentido tiene mi vida. Entonces, eso ha pasado en todas las culturas, porque los seres humanos tienen las mismas características desde hace miles de años. Entonces, la estructura de la conciencia funciona de un modo similar. Entonces,
en todas las culturas se ha buscado el desarrollo, digamos, se ha buscado la trascendencia, se ha buscado superar el sufrimiento, se ha buscado, en otro modo de decirlo, es la inmortalidad. Es decir, siempre esas imágenes aluden a esta intención de lo profundo de dar, de expresarse. Creo que hay ejemplos en distintas culturas, pero en el caso de la disciplina material, a través de este tipo de imágenes, que si el elixir es de la inmortalidad, el elixir de la larga vida, y eso da lugar a muchas medicinas, a muchas cosas, brebajes, sí. Otros hablaban, por ejemplo, de la transformación de los metales, transformación de metales impuros o en metales puros, metales luminosos, y se han hecho toda una metalurgia de los metales buscando el oro, o buscando, por ejemplo, el dorado, o buscando el santo grial. Todos son alegorías de una intención que busca lo trascendental y no sabe dónde está, pero está buscando. El acto de búsqueda está. Es como el sentimiento religioso, está. Eduardo, te quiero aprovechar porque entonces ahí está la alegoría que nosotros en nuestro lenguaje estamos diciendo tomar contacto con lo profundo de la conciencia. Y también Silo como que hace una relación de esto, lo profundo, con el sí mismo. Exacto. Dime, ¿qué relación hay entre el profundo y sí mismo? Bueno, creo que son distinta terminología para expresar cosas muy similares. No sé si son exactamente las mismas, pero si hablas de la mente trascendental, de lo profundo, del sí mismo, del espíritu, son palabras diferentes, pero que expresan un significado similar. Entonces, si dices hacer un centro de gravedad, significa hacer un registro interno permanente que supere las variaciones habituales que hay de cambio de humor, cambio por algo más permanente, no estar continuamente cambiando de una imagen hipnótica a otra imagen. Entonces, creo que son distintos tipos de palabras, pero lo interesante es seguir los registros, porque a veces las palabras quedan en cosas teóricas, vacías. O sea, uno habla de una palabra, otro de una palabra, lo interesante es saber qué significado tiene, qué registro tiene. Por eso me pareció fundamental, muy interesante que el libro hiciera un diccionario. Un diccionario, no lo hizo de todas las cosas, pero hizo un diccionario bastante amplio para cuando se habla ponernos de acuerdo. Porque si no, lo que decía, hay predialogales, hay, digamos, preconceptos, prejuicios que operan y que llega un momento que no te entiendes porque no hablas el mismo lenguaje. Así que es interesante clarificar los conceptos estos y creo que el tema del registro es lo más interesante porque si uno describe su registro, por ejemplo, si yo tengo un registro de la fuerza, puedo describir qué me pasa. Si puedo decir, no, es que Dios vino y se metió, estoy haciendo una interpretación de acuerdo a mi paisaje de formación. Pero si yo digo, cuando yo hago esta experiencia, me aumenta la respiración y tengo una sensación interna de calor, tengo una vibración cuasi eléctrica que me recorre el cuerpo, me llega a la cabeza, resulta que mi piel se eriza, mis pelos se erizan, se produce un fenómeno de irrigación y produce una sensación de evanescencia en la cabeza, como cuando después que te bañas, cuando después que hueles el ozono, pero es interno y empieza a producirse un fenómeno como de burbujeo electrónico, o llamémosle, o de registro cinestésico, aumenta como si hubiera un foco de calor. Bueno, estamos haciendo descripciones, entonces no estamos, digamos, interpretando lo mínimo, pero para tratar de entender y poder entendernos, porque si no, va a ser difícil. Y yo lo que he observado, Eduardo, también cuando uno
se va por la descripción de los registros más que por la interpretación. Para poder describirlos tú necesitas ir como internalizando la mirada para poder reconocer lo que te está pasando, porque como que te vas un poquito más atrás para poder verlo, y esa internalización de la mirada también va produciendo otro tipo de fenómenos. Efectivamente, es que si no, no puedes describirlo, porque no estás atento a eso. Por eso, cuando haces la atención dirigida o cuando trabajas, por ejemplo, los oficios, el taller, puedes estar haciendo lo que haces, pero puedes estar también dándote cuenta de las cosas que te pasan. Y para poder darte cuenta de las ocurrencias, tienes que poner el punto de observación más atrás, para poder observar. Claro. Entonces, eso es interesante porque es un sistema de autoconocimiento permanente que puedes tener. Sea que hagas un oficio, sea que estés en la calle haciendo cualquier cosa, o en tu oficina. Pero, digamos, en el taller es como un pequeño laboratorio donde tú haces tus ejercicios allí con tus cerámicas, con tus maderas, con tus cosas. Y si tú estás haciendo este trabajo interno, empiezas a darte cuenta de todo ese laboratorio interno que tienes, que está funcionando, y puedes observarlo porque el punto de observación está más atrás, está más atento. Y luego puedes describirlo. Bueno, resulta que he observado esto y al hacer esto empezaban a surgir imágenes de tal cosa y venían de ciertas áreas del espacio. O sea, puedes describirlo eso, porque estabas atento. Y de ahí quisiera pasar a nuestra última pregunta, Eduardo. Tú has desarrollado mucho el tema de los oficios. ¿Qué, para este trabajo de la disciplina material en particular o en general, para nuestra búsqueda de contacto con lo profundo, por qué son importantes el desarrollo de los oficios? Bueno, creo que es la base. Aunque nosotros hemos empezado la casa por el tejado, pero son los cimientos. Es decir, también se puede construir la casa empezando por el tejado, con algunos puntos de apoyo, pero se puede hacer. Yo he visto casas construidas empezando por arriba. Pero bueno, normalmente las casas se comienzan con una base, tienen que tener siempre un punto de apoyo, una base. Y los oficios permiten que, en el caso de nuestra disciplina, por ejemplo, uno toma contacto con sustancias, con materiales. Uno usa sus manos, uno usa, digamos, empieza a familiarizarse con cierto tipo de registros, de frío, de calor, de aspereza, de peso, de liviandad, es decir, se familiariza con este tipo de registros, para que luego cuando tú los imaginas ya tienes, digamos, clarificado qué es cuando mezclas sustancias y está húmedo y necesita más calor, porque has trabajado con cerámicas, por ejemplo, o has trabajado con metales, y sabes que los metales necesitan un punto de fusión. Y si has utilizado un soplete, por ejemplo, sabes que el oxiacetileno llega a 1800 grados fácilmente, y el oxibutano a 1400 o una cosa así, o 1500 pueden llegar. Entonces, tú has visto que funden distintos tipos de metales. Entonces, cuando luego tú imaginas que metes una sustancia en los ácidos y luego lo metes con el fuego y todo eso, tú ya tienes materia prima, ya tienes registros de qué cosa estás hablando. Entonces es importante el trabajo de oficio desde el punto de vista de las percepciones, de la memoria que tú vas a disponer, y también desde el punto de vista de lo que es la educación interna, de la permanencia, de la pulcritud, de un tono, digamos, mental adecuado. Yo digo en la disciplina del tono, lo que tiene que ver con una métrica, con una medida, yo lo utilizo aplicando los principios. Los principios tienen una métrica, tienen una proporción, están sacados de las leyes universales y estas siguen la misma métrica, una especie de proporciones áureas que llaman, pero justamente estos principios tienen esa proporción. Entonces, si tú aplicas los principios en tu taller, por ejemplo,
cuando fuerzas una cosa hacia un fin, produces lo contrario. Cuando eres, por ejemplo, impaciente, o por ejemplo, llevar las cosas en conjunto, o, en fin, todo este tipo de principios, al aplicarlos en tu taller, te van dando digamos, ese tono interno, porque lo vas teniendo en cuenta. Entonces, si esa permanencia, esa pulcritud y ese tono mental lo vas aplicando, van generando una educación interna muy importante para que después, cuando tú te pongas a imaginar que estás trabajando con ese sistema de imagen, tienes tono atencional, energético, para seguir llamémosle, ¿cómo se llamaba? La bitácora, un trabajo de diario, ¿cómo le llamábamos? ¿Ya? ¿Una rutina? La rutina. Es decir, para seguir esa rutina necesitas haber desarrollado cierta permanencia, porque si no, lo haces un día y al otro día a lo mejor tienes que ir de vacaciones o ir al mercado, y entonces dices, bueno, lo dejo para el siguiente día. Entonces, no, esa especie de trabajo de taller te ha puesto unas condiciones muy adecuadas para que después tú desarrolles tu disciplina. Así que lo veo muy importante por distintos temas. Por el tema de tomar contacto con las materias primas, con las que luego vas a imaginar, pero ya has trabajado con ellas. Si haces, por ejemplo, un grabado, si haces un grabado, por ejemplo, los grabados se hacen con ácido nítrico, por ejemplo, o con cloruro férrico. En fin, sabes de qué estás hablando. Si no conoces el mundo ese. Perfecto. Así que es interesante. Muy interesante. Y te agradezco mucho, pues, Eduardo, esta disponibilidad y toda esta experiencia y esta conversación.